Buenas noches, hermanos, esperando en Dios que se encuentren todos bien. Envío saludos a nuestros hermanos de las iglesias en Rancho Alegre, Agua de Niño y Río Sapo, en el estado de Oaxaca, a los hermanos de las iglesias en San Pedro Tlalnimilulpan, Yecapixtla y de la misión en Los Capulines, en el estado de Morelos, y a los hermanos de la iglesia de San Mateo Jalpa en la alcaldía de Xochimilco de la Ciudad de México, así como a nuestros hermanos que se congregan en otros movimientos cristianos, y también a nuestros amigos que siguen estos estudios a través del canal oficial de nuestra congregación en YouTube. Como habrá podido ver en el título de este estudio, hoy veremos el tema llamados a ser hombres dignos de imitar, sabiendo que no debemos poner nuestra mirada en el hombre, sino en nuestro Señor Jesucristo. Sin embargo, la Sagrada Escritura nos habla de algunos hombres cuyas vidas nos invitan a seguir su ejemplo para que podamos ser esos hombres de Dios que vale la pena ser imitados. La tercera carta del apóstol Juan, en su capítulo 1, versículo 11, nos dice: Amado, no imites lo malo, sino lo bueno. El que hace lo bueno es de Dios, pero el que hace lo malo no ha visto a Dios. Algo que nos caracteriza como seres humanos, especialmente a los latinoamericanos, es que tendemos a imitar todo lo que vemos: música, ropa, comida, etc. Así, vemos cómo el ser humano imita todo lo que sale a la moda en cuanto a vestuario, tecnologías, dichos y en general cualquier cosa que llame su atención. Sin embargo, muchas de las cosas que el ser humano imita son desagradables delante de Dios, y por eso el apóstol Juan dice, como acabamos de ver: Amado, no imites lo malo, sino lo bueno. Como creyentes y como varones, debemos buscar siempre imitar toda acción buena que contribuya con nuestro crecimiento espiritual y nos acerque más a Dios. Los invito, hermanos, a que hagamos una oración inclinando nuestro rostro y cerrando nuestros ojos para pedirle a nuestro Padre del Cielo que sea su Espíritu Santo guiándonos durante este estudio, mostrándolos lo que nuestro Padre Eterno quiere que conozcamos y aprendamos en este día a través de su gloriosa y maravillosa palabra. Bendito Padre Celestial, inclinamos nuestro rostro delante de tu presencia para agradecerte antes que nada la vida que nos das, que gracias a tu infinita bondad hemos podido ver la luz de un nuevo día y que nos sigues guardando de todo peligro, tribulación y enfermedad. Te pido, Dios misericordioso, en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo, por todos aquellos que están pasando por alguna tribulación o enfermedad, especialmente por aquellos que han sido tocados por este virus maligno llamado COVID-19. Que tú, Señor, los salves primeramente y los sanes también de esa enfermedad y de cualquier dolencia o enfermedad que estén padeciendo en sus vidas. Oramos por aquellos que se encuentran hoy en medio de una gran tormenta, que estés presente en ellos, confortándolos y guiándolos por el camino correcto. Confiamos en tu cuidado para que también nos acompañes en nuestras propias tormentas. Padre eterno, que las bendiciones que de ti recibimos sean instrumento para ayudar dentro de nuestras posibilidades a aquellos que nos rodean, de manera que podamos mantenernos humildes ante ellos y ante ti. Padre omnisciente, concédenos la fortaleza para mantenernos firmes y perseverantes en la oración, sabiendo que conoces el mejor camino y que en tu justicia no hay lugar para las preguntas sin respuesta. Guíanos a mantener la constancia de nuestra fe, Padre, para perseverar siempre en ti. Que permitas que tu Espíritu Santo sea el que tome el control en este día y sea Él dándonos a conocer todo lo que tú quieres y esperas que aprendamos, y que abramos nuestra mente y corazón para permitir que la palabra que será compartida el día de hoy quede grabada en lo más profundo de nuestro ser. Dios mío,
queremos confiar en ti con todo el corazón, sabiendo que el control de nuestra vida se encuentra en tus manos benditas. Danos la sabiduría para ceder ante tu guía y no ante nuestro propio entendimiento, para encontrar nuevamente el camino cuando nos encontremos perdidos. De igual forma, concédenos la sabiduría para procurar en ti el crecimiento y madurez de nuestro espíritu. Ayúdanos a hacer a un lado las distracciones materiales que nos alejan de tu presencia y guía nuestra voluntad para obedecer tu palabra y recibir las bendiciones eternas que solo tú brindas. Gracias te doy, Dios amado, por escucharnos siempre. Gracias a la intervención de nuestro Señor Jesucristo, quien siempre está pidiendo por nosotros, aún sabiendo que somos merecedores de nada. Te hemos agradecido y pedido todo esto en el nombre glorioso de tu Hijo, Cristo Jesús. Amén. Y amén. Ahora, hermanos, les pido que escuchemos y entonemos esta hermosa alabanza, diciéndole a nuestro Señor que queremos más de Él. Yo quiero más de ti. Y habitar en tu presencia, menguar para que crezcas tú y cada día seré más como tú. Yo quiero más de ti. Y habitar en tu presencia, menguar para que crezcas tú y cada día seré más como tú. Quebranta mi corazón, quebranta mi vida, entrego mi voluntad a ti. Todo lo que soy, Señor, todo cuanto tengo es tuyo. Yo quiero menguar para que crezcas tú. Yo quiero más de ti. Y habitar en tu presencia, menguar para que crezcas tú y cada día seré más como tú. Yo quiero más de ti. Y habitar en tu presencia, menguar para que crezcas tú y cada día seré más como tú. Quebranta mi corazón, quebranta mi vida, entrego mi voluntad a ti.
para que crezcan tú. Los invito, hermanos, a que si alguno tiene una petición por la que quiera que estemos orando, la escriba en los comentarios de este video para poder estar orando por ustedes. Asimismo, los sigo invitando a que se suscriban a nuestro canal en YouTube y nos sigan en nuestra página en Facebook, cuyas ligas verán al final de este estudio. Entrando al desarrollo del tema, observamos en la Biblia actitudes de hombres dignas de imitar. Entonces, podemos preguntarnos, ¿quién es mi ejemplo o mentor como cristiano? ¿Para quién soy ejemplo como cristiano? ¿Qué tipo de ejemplo soy como cristiano? Veamos 6 ejemplos que encontramos en la Biblia de actitudes de hombres dignos de imitar. El primer ejemplo es que debemos ser hombres de oración como Daniel. El libro de Daniel en su capítulo 6, versículo 10 nos dice: Cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, entró en su casa y abiertas las ventanas de su cámara que daban hacia Jerusalén, se arrodillaba 3 veces al día, lloraba y daba gracias delante de su Dios, como lo solía hacer antes. Según este texto, vemos uno de los hábitos del profeta Daniel: orar 3 veces al día. La oración no es solo un requisito más para ser cristiano, sino una verdadera necesidad. Por eso, Daniel oraba constantemente a Dios. ¿Por qué razón debemos orar? Porque es un medio para comunicarnos con Dios y recibir respuesta de Él, como nos deja ver la primera carta del apóstol Juan en su capítulo 5, versículos 14 y 15. Porque a través de la oración recibimos fortaleza en medio de nuestras angustias, como se establece en el libro de los Salmos, capítulo 61, versículos 2 y 3. Porque a través de la oración recibimos la sabiduría para tomar buenas decisiones, como lo indica la carta del apóstol Santiago en su capítulo 1, versículo 5. Por tanto, hermanos, es necesario que nosotros también imitemos esta buena acción de orar constantemente a Dios. El libro de los Salmos, en su capítulo 55, versículo 17, nos señala: Tarde y mañana y a mediodía oraré y clamaré, y Él oirá mi voz. El segundo ejemplo es que debemos anhelar la casa de Dios como lo hizo David. Otra actitud que es digna de imitar es la del rey David. Su anhelo por estar en la casa de Dios era notorio. Como cristianos, también nosotros debemos desarrollar el hábito de congregarnos con fidelidad, como lo señala la carta a los Hebreos en su capítulo 10, versículo 25. El congregarnos es sumamente importante debido a por lo menos 3 razones. Veamos cuáles son. Porque al congregarnos podemos aprender más de la palabra de Dios a través de las predicaciones de los pastores o de los líderes, como nos deja ver la carta a los Hebreos en su capítulo 13, versículo 7. Acordaos de vuestros pastores que os hablaron la palabra de Dios. Considerad cuál haya sido el resultado de su conducta e imitad su fe. Porque al congregarnos tenemos comunión con los hermanos, como señala el libro de los Salmos en su capítulo 133, versículos 1 al 3. Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Es como el buen óleo sobre la cabeza, el cual desciende sobre la barba de Aarón, y baja hasta el borde de sus vestiduras, como el rocío de Hermón, que desciende sobre los montes de Sión, porque allí envía Jehová bendición
y vida eterna. Otra de las razones es porque al congregarnos podemos ejercer nuestros dones con libertad y recibir edificación, como se menciona en la primera carta a los Corintios, capítulo 14, versículo 12. Así también vosotros, pues que anheláis dones espirituales, procurad abundar en ellos para edificación de la iglesia. El tercer ejemplo que tenemos es que debemos escudriñar la palabra como lo hacía el profeta Esdras. Esdras nos enseña 3 hábitos dignos de imitar con respecto a la palabra de Dios. Uno es que debemos preparar nuestro corazón para escudriñar la palabra de Dios, como nos dice el Evangelio de San Juan, capítulo 5, versículo 39. Escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Otro aspecto es que debemos preparar nuestro corazón para obedecer la palabra de Dios, como se señala en la carta del apóstol Santiago, capítulo 1, versículos 22 al 25. Pero sed hacedores de la palabra, y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos, porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural, porque él se considera a sí mismo y se va, y luego olvida cómo era. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, éste será bienaventurado en lo que hace. Un aspecto más es que debemos preparar nuestro corazón para enseñarla a otros. El libro de Daniel, en su capítulo 12, versículo 3, nos dice: los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento, y los que enseñan la justicia a la multitud como las estrellas a perpetua eternidad. El cuarto ejemplo de lo que debemos de seguir es que debemos servir con buen ánimo como lo hacía Timoteo. Timoteo era un hombre de buen ánimo para el servicio al Señor. Filipenses capítulo 2 versículo 20 nos da constancia de esto. Pues a ninguno tengo del mismo ánimo y que tan sinceramente se interese por vosotros. Recordemos que el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos, como señala claramente la carta de Santiago en su capítulo 1, versículo 8. Timoteo era joven y tenía una relación de padre e hijo con Pablo. Después de 15 años de haberse juntado con Pablo, recibió las cartas de la primera y segunda de Timoteo, en las cuales Pablo lo llama joven y le dice que no debe ser intimidado por su juventud. Primera de Timoteo 4:12. Ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Timoteo se convirtió en un colaborador fiel y apreciado de Pablo, como él dejó constancia en la primera carta a los Corintios, en su capítulo 4, versículos 14 al 17. No escribo esto para avergonzaros, sino para amonestaros como a hijos míos amados, porque aunque tengáis 10,000 años en Cristo, no tendréis muchos padres, pues en Cristo Jesús yo os engendré por medio del Evangelio. Por tanto, os ruego que me imitéis, por esto mismo os he enviado a Timoteo, que es mi hijo amado y fiel en el Señor, el cual os recordará mi proceder en Cristo de la manera que enseño en todas partes y en todas las iglesias. El apóstol Pablo
Lo tenía como su colaborador porque nunca se negaba para el servicio. Él se interesaba sinceramente por el bienestar de otros. Es un ejemplo de lo que el Señor manda. La carta a los Colosenses capítulo 3, versículos 22 al 24, nos hablan sobre esto. Siervos, obedeced en todo a vuestros amos terrenales, no sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino con corazón sincero, temiendo a Dios. Y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, como para el Señor y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. El quinto ejemplo de los varones a los que debemos seguir nos dice que debemos ser grandes misioneros como Pablo lo fue. El apóstol Pablo nos da 3 citas bíblicas que nos invitan a seguir su ejemplo y son 1 Corintios 4:16. Por tanto, os ruego que me imitéis. 1 Corintios 11:1. Sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. Filipenses 3:17. Hermanos, sed imitadores de mí y mirad a los que así se conducen según el ejemplo que tenéis en nosotros. Las palabras son dignas de consideración según la autoridad y competencia de quien las pronuncia. En el caso que nos ocupa en esta oportunidad, las palabras con las que hemos iniciado provienen de un hombre que merece toda nuestra atención, respeto y admiración. Primero, por su autoridad espiritual al ser nombrado apóstol de Jesucristo. Segundo, por su autoridad personal, porque su testimonio es irreprochable. Y tercero, por su autoridad moral, porque vive todo lo que predica y exige. En esta ocasión, hermanos, veremos 3 aspectos de la vida de Pablo que debemos imitar y procurar establecer en nuestra propia vida. El primer aspecto es que Pablo fue un hombre que al conocer al Señor Jesucristo decidió vivir solo para Él. Eso se hizo patente en su conducta desde su conversión, como nos deja ver el libro de los Hechos en su capítulo 9, versículo 20. Enseguida predicaba a Cristo en las sinagogas diciendo que éste era el Hijo de Dios. Todos los otros aspectos de su vida pasaron a ocupar un lugar secundario cuando conoció a Jesucristo, como se establece en la carta a los Filipenses, capítulo 3, versículo 8. Expresó en una oportunidad que fue encarcelado y enfrentando la posibilidad de ser condenado a muerte, todo ello por la predicación del Evangelio, como quedó asentado en la carta a los Filipenses, capítulo 1, versículo 21. Que Dios nos conceda la gracia y la iluminación espiritual requerida en la comprensión de nuestra vocación para que lleguemos a creer, a sentir y a vivir conforme a esas palabras. Cuando una persona tiene un verdadero encuentro con el Salvador, se inicia una transformación que termina por afectar todas las áreas y esferas de la vida. Vivir para Dios es un principio de vida para todo creyente. Pablo lo expresa así en la segunda carta a los Corintios, capítulo 5, versículo 15. Procuremos, pues, cada uno de nosotros vivir por entero para nuestro Señor y Salvador, de modo que Él tenga la preeminencia en todos nuestros asuntos y acciones. El segundo aspecto que analizamos de la vida de Pablo es que fue un hombre que se esforzó en agradar y obedecer a su Salvador. Una mirada un poco más detenida a la vida de Pablo nos muestra además que su vivir estuvo caracterizado por un continuo esforzarse. El esfuerzo no como medio para ganar la aceptación divina,
sino como señal de amor por Dios. Así lo notamos en los siguientes hechos, en que dio un buen testimonio desde su conversión, en su labor evangelística y de predicación, en su disciplina personal. El apóstol Pablo nos enseña con su propia vida que la causa y razón de nuestra fe merece toda nuestra dedicación y esfuerzo. El esfuerzo del cristiano no persigue ganar aceptación para con Dios u obtener su bendición. El esfuerzo es el deber del creyente ante la importancia eterna de la tarea en la que está envuelto. Es el reflejo de un corazón saludable que late de amor por su Señor y Salvador. Si el corazón está espiritualmente sano, nuestra tendencia será esforzarnos en todo aquello que nos relaciona con nuestro Señor. El esfuerzo es la manera de expresar nuestro total compromiso de fe para con Dios, mientras vivimos en este mundo anticristiano. A un joven le preguntaron en una ocasión si su papá era cristiano, a lo que respondió: sí, pero la verdad es que no se esfuerza mucho. Preguntaría, hermanos, ¿cuánto nos estamos esforzando en responder a nuestros compromisos como creyentes? Habrá algunos de nosotros que acostumbramos tirar la toalla cuando lo que se requiere es que nos esforcemos para obedecer al Señor. ¿Estará entre quienes oyen estas palabras algún creyente que está postergando su servicio a Dios porque eso demanda un esfuerzo que no está dispuesto a asumir? ¿Cuántas cosas relacionadas con la fe y su responsabilidad cristiana ha dejado de lado para cuando éstas se puedan hacer de una forma más fácil y sin mucho esfuerzo? El tercer aspecto de la vida de Pablo es que fue un hombre con un corazón que ardía por proclamar las nuevas de salvación. Si Dios había sido tan bondadoso y misericordioso para con él, ¿cómo podía dejar de anunciar a los hombres el mensaje que a él mismo le impartió salvación? Charles Simpson de Cambridge fue a visitar a su hermano, a quien los médicos le habían diagnosticado un cáncer incurable. El enfermo le dijo a Charles: «Nunca me advertiste seriamente de mi peligro espiritual». «No es cierto, hermano», contestó Charles. «Cada vez que se daba la oportunidad, te hablaba del Evangelio y a menudo te advertí de tu peligro en las cartas que te escribía». «Sí», respondió el hermano, «pero no fue bastante. Nunca te acercaste y cerrando la puerta y tomándome por la solapa de la chaqueta, nunca me dijiste que no era convertido y que si muriera en ese estado me perdería. Ahora estoy sentenciado a muerte, y si por la gracia de Dios no me hubiera llegado su mensaje por otros servidores de Dios, yo hubiera fallecido y sido condenado para siempre». Predicar el Evangelio era una necesidad imperante para el apóstol Pablo. ¿Es para nosotros una necesidad predicar el Evangelio? Un hombre que trabajaba en una fábrica hablaba un día con un pastor y sonriendo, le dijo lo que él consideraba casi como una broma. «Pastor, recientemente me ocurrió una cosa muy divertida en el trabajo. He venido trabajando al lado de un hombre desde hace 2 años y el otro día, de modo casual, descubrimos que los dos somos cristianos sin que lo supiéramos durante todo este tiempo. ¿No le parece divertido esto?» «¿Divertido?», exclamó el pastor. «Los dos deben caer de rodillas y confesar sus pecados, porque ni el uno ni el otro han cumplido durante 2 largos años su obligación de dar testimonio de su fe y esperanza». El apóstol Pablo, por todos los medios a su alcance, testificaba y procuraba ganar a algunos para Cristo. Hace algunos años, un individuo que tenía mucho éxito en ganar almas
estaba viajando en un tren sentado junto a un hombre cuya nariz roja denunciaba que era adicto a la bebida. Este hombre comenzó el viaje leyendo el periódico y después de un rato abrió la bolsa de viaje y sacó de ella una botella de whisky y un vaso. Vertió algo del contenido en el vaso y dijo al cristiano que estaba a su lado: ¿gusta usted? El cristiano dijo: no, gracias, yo no bebo. El otro bebió el vaso y al cabo de un rato repitió la misma operación. Abrió la bolsa, sacó la botella y otra vez dijo: ¿de verdad no le gustaría beber algo? El cristiano rehusó otra vez y entonces el bebedor de whisky le dijo: ¿usted no bebe nunca? Contestó el cristiano: no, no bebo nunca. Entonces pensará usted que le ha tocado la mala suerte, que tiene un mal compañero de viaje. Bueno, dijo el cristiano, creo que usted es una persona muy amable y generosa. Y a partir de ahí empezaron una conversación por medio de la cual el cristiano pudo hablar al otro durante mucho tiempo de asuntos espirituales. El apóstol Pablo no podía permanecer indiferente. ¿Cuánta indiferencia hay en los corazones de muchos creyentes? No hay esa santa incomodidad que impide el permanecer tranquilos como si nada estuviese sucediendo. Falta ese celo y esa urgencia que nos mueve a buscar y crear oportunidades para testificar de lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Pablo, aún en medio de un centro de idolatría en Atenas, encontró la forma de compartir su fe, porque sentía esa urgencia en su corazón. ¿Cuánto necesitamos de esa santa urgencia? Debemos orar y permitir que el Espíritu Santo coloque esa carga en nuestros corazones. Solo así podremos ser utilizados eficazmente por nuestro Dios para llevar la palabra de salvación a otros. Un ateo dijo una vez a William Bott: si yo creyera lo que ustedes los cristianos dicen que creen, no dejaría un solo momento de hablar de Jesús a los hombres. Como respuesta, Bott le dijo: tiene usted razón. En adelante no voy a descansar ni de día ni de noche hablando a las almas perdidas de cómo pueden regenerar sus vidas y salvarlas por la eternidad. Y así lo hizo el notable hombre de Dios. El sexto ejemplo es que como Cristo debemos entregarnos completamente. Ese sexto y último ejemplo que veremos el día de hoy es el más importante de todos y por su gran importancia puede ser un tema que se trate en un estudio individual. Pero el día de hoy trataremos solamente unos aspectos básicos de este ejemplo a seguir. Si hay un ejemplo que debemos imitar, ese es precisamente el de Cristo Jesús. Él es nuestro modelo en todas las áreas de nuestra vida: humildad, oración, servicio, amor, paciencia, perdón, santidad, espiritualidad, sacrificio, negación, misericordia, etc. Basta con estudiar la vida y obra de nuestro Señor Jesucristo para aprender cómo debemos de vivir en este mundo, ya que nos fue ejemplo en toda buena obra. Veamos algunos casos. Jesús es ejemplo en cómo agradar unos a otros, como se menciona en la carta a los Romanos, capítulo 15, versículos 1 al 3. Así que los que somos fuertes debemos soportar las flaquezas de los débiles y no agradarnos a nosotros mismos. Cada uno de nosotros agrade a su prójimo en lo que es bueno para edificación, porque ni aun Cristo se agradó a sí mismo, antes bien, como está escrito, los vituperios de los que te vituperaban cayeron sobre mí. Jesús
es ejemplo de cómo amar unos a otros, como nos deja ver la carta a los Efesios en su capítulo 5, versículos 1 y 2. Sed pues imitadores de Dios como hijos amados, y andad en amor como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Jesús es ejemplo de cómo velar unos por otros, como se establece en la carta a los Filipenses, capítulo 2, versículos 4 y 5. No mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Jesús es ejemplo de cómo sufrir con paciencia cuando eres maltratado, como hizo constar el apóstol Pedro en su primera carta, capítulo 2, versículos 20 al 23. Pues, ¿qué gloria es si pecando sois abofeteados y lo soportáis? Mas si haciendo lo bueno sufrís y lo soportáis, esto ciertamente es aprobado delante de Dios. Pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas, el cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca, quien cuando le maldecían no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente. Esta breve descripción, hermanos, que hemos hecho del ejemplo que nos dejó nuestro Señor Jesucristo, sirva como preámbulo para un tema completo que con la ayuda de Dios veremos posteriormente acerca del ejemplo que nos ha dado Cristo Jesús. En conclusión, hermanos, la Sagrada Escritura nos exhorta a imitar todo lo bueno, pero también a desechar lo que no se debe imitar, como nos dice en la primera carta del apóstol Juan en su capítulo 2, versículos 15 al 17. No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Debemos considerar, hermanos, las actitudes y buenos hábitos de todos aquellos hombres que honraron a Dios y especialmente la actitud de Cristo Jesús. La carta a los Hebreos capítulo 6, versículo 11 al 12 nos dice: pero deseamos que cada uno de vosotros muestre la misma solicitud hasta el fin, para plena certeza de la esperanza, a fin de que no os hagáis perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas. Es tiempo, hermanos, de dar testimonio de que realmente somos hijos de Dios. Comportémonos como tales, vivamos una vida que demuestre que Jesús ha cambiado nuestra vida, que cada cosa que hagamos, la hagamos poniendo en primer lugar a Dios, que las palabras que de nuestra boca salgan sean agradables y lleguen como olor grato delante de la presencia de Dios. Que nuestro andar diario ejemplifique a Cristo, que nuestras acciones hablen más que nuestras palabras, que no tengamos necesidad de convencer con palabrerías a las personas de que Jesús es la solución, sino que nuestro testimonio sea el que gane a las personas para Cristo y que la gente diga: yo quiero ser como Él. Yo quiero ser como tú. Díselo al Señor en esta noche.
Yo quiero ser como tú. Yo quiero ser un vaso de tu amor. Yo quiero ser como tú. Yo quiero ser como tú. Señor, yo quiero ser. Yo quiero ser como tú. Quiero ser un vaso de tu amor. Quiero ser un vaso de tu amor. Yo quiero ser como. Levanta tus manos y levanta tu voz y díselo una vez más al Señor. Yo quiero ser como tú. Yo quiero ser como tú. Quiero ser un vaso de tu amor. Yo quiero ser como tú. Yo quiero ser como tú. Yo quiero ser como tú. Yo quiero ser un vaso de tu amor. Yo quiero ser como tú. Yo quiero ser como tú. Y una vez más, yo quiero ser, yo quiero ser una vez más, yo quiero ser un vaso de tu amor. Yo quiero ser un vaso de tu amor. Yo quiero ser como tú. Oremos para dar gracias a Dios por mostrarnos a través de su palabra bendita las actitudes de los hombres dignos de ser imitados, para que nosotros podamos seguir su ejemplo y ser cada vez más como Dios quiere y espera que seamos. Gracias, Padre del cielo, por tu palabra del día de hoy, que nos enseña a los hombres que por sus actitudes son dignos de imitar. Aún sabiendo que no debemos poner la mirada en el hombre, es bueno y agradable para ti que en nuestro diario actuar busquemos vivir como esos hombres de los que nos habla tu palabra bendita. Padre Santo, tú que determinas el crecimiento y el desarrollo de nuestros dones, conviértenos cada día en un instrumento efectivo para compartir tu mensaje. Guíanos a servirte con espíritu grato, recordando que para ti no importan las diferencias. Padre de bondad, danos la fortaleza para enmendar los errores del pasado, asumiendo con convicción y fe el compromiso de caminar junto a ti, reflejando tu presencia en nuestra vida a aquellos que nos rodean. A pesar de que no siempre tengo ganas y la vida intenta hacer que renuncie, Padre, yo creo que tú tienes un gran plan para mi vida. Elijo confiar en ti para ayudarme a vivir el sueño que tú me has dado, más de lo que confío en mis circunstancias. Señor, queremos imitarte, seguir tu ejemplo y convertirnos en un modelo que sirva a otros para su desarrollo. Danos sabiduría para tomar las decisiones correctas y de esa forma ser, con nuestros dones y capacidades,
instrumentos de tu acción y propósito en la vida de los que nos rodean. Padre, te agradecemos las riquezas que has derramado en nuestra vida. Ayúdanos a compartirlas para el bien de otros, de manera que ellos puedan conocerte, buscar de ti y cosechar tu infinito amor, que es la mayor de las riquezas. Padre omnisciente, sabemos que no somos perfectos y que en nuestro camino podremos cometer muchos errores. Ayúdanos a celebrar nuestros éxitos y también a aceptar con serenidad la decepción cuando fallemos. Consolida nuestra fe en ti para ganar confianza en nosotros mismos. Llénanos de tu paz, Señor. Te seguimos pidiendo por nuestros hermanos misioneros cristianos en todo el mundo, especialmente por los que se encuentran en lugares donde tu palabra está prohibida y llega a ser castigada con cárcel e incluso con pena de muerte. Ayúdalos y ayúdanos a seguir el ejemplo de aquellos que su propósito de vida ha sido, es y será llevar tu evangelio a toda criatura y a todas las naciones. Oramos por los varones de cada familia, Señor, para que puedas guiarlos a ser verdaderas cabezas de sus hogares, recordándoles siempre que ellos son los principales responsables de enseñar tu gloriosa palabra, siendo el ejemplo perfecto para sus esposas e hijos con quienes los has bendecido. Padre, seguimos en oración por tu iglesia y por los pastores y líderes que se enfrentan a las circunstancias que imperan en estos días debido a la pandemia que está azotando a toda la humanidad, dándonos la sabiduría y entendimiento para seguir compartiendo de tu palabra a través de los medios que tenemos a nuestro alcance, no importando los problemas que podamos enfrentar. Gracias te damos, confiando siempre en que tus promesas son siempre cumplidas, de acuerdo con lo que nos dice tu Sagrada Escritura, que nos indica que todo lo que te pidamos por medio de nuestro Señor Jesucristo nos será concedido. Amén, amén y amén. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor eterno e incomparable de Dios el Padre y la comunión con su Santo y bendito Espíritu sea con nosotros hoy y siempre. Amén. Bendiciones. Nos vemos muy pronto.